Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Buenos días, iglesia. Los saludo hoy, iniciando noviembre, mes de la oración. Yo declaro sobre tu vida y sobre toda tu casa plena libertad para disfrutar de la comunión con el Señor Jesús. Les invito para que participemos activamente en la agenda especial de ayuno y oración propuesta para este mes. Los domingos en la mañana meditaremos sobre la oración basados en el capítulo 11 de Lucas. Dependamos de Dios para poner en práctica lo que vamos a recibir. Y hoy veremos la manera como debemos orar. Los invito para que los domingos de este mes de noviembre meditemos juntos respecto a la oración basados en el capítulo número 11 del Evangelio de Lucas. Para esta ocasión, el tema que tenemos es oración, manera. Ese es nuestro título. Vamos a examinar la manera como se debe orar, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 11. Oremos para iniciar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu compañía permanente con nosotros. Gracias por todos tus cuidados. Gracias, Señor, porque podemos testificar que has sido fiel, que nos has guardado, que nos has librado, que has provisto para todas nuestras necesidades, Señor. En ti estamos tranquilos, en ti estamos seguros. Este tiempo está delante de ti, Señor. Deseamos ser guiados por tu Espíritu a toda la verdad. Enséñanos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos entonces en Lucas capítulo 11 y vamos a considerar primero versículo número 1 al versículo número 4. Lucas capítulo 11, verso número 1 al verso número 4 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esos primeros 4 versos les dice el Señor como un modelo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. Si se trata de enseñar el diseño, el formato, el modelo como tal del Padre Nuestro, mejor sería mirarlo en Mateo capítulo 6. De hecho, varias veces hemos estudiado el tema en Mateo capítulo 6. Mateo nos da un enfoque, Lucas nos da otro enfoque. Quiero recordarles que Mateo nos presenta al Señor Jesús como Rey. Por lo tanto, nos habla del reino de Dios. Nos habla de los diseños del reino. Y en ese orden de ideas, entonces, Mateo es más propicio para mirar el diseño de ese modelo de oración llamado Padre Nuestro. Lucas nos da otro enfoque. Lucas nos muestra al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, como un verdadero hombre. Y en cuanto al Padre Nuestro, Lucas no ahonda en la estructura, en el formato en sí de la oración, sino en la manera. La base es el mismo Padre Nuestro. La base es igualita como en Mateo 6. La base tiene el mismo diseño. Pero Lucas hace un énfasis especial es en la manera y no en ese diseño, como hemos dicho. ¿Dónde nos da él ese énfasis? Ese énfasis lo vemos en los ejemplos, en las narraciones, en las cosas que vienen a continuación en el mismo capítulo 11. Hay algo muy especial que podemos hacer y es no mirar solamente una parte de un capítulo, sino todo el capítulo
todo lo que rodea ese capítulo y así vamos a ganar mucho más de esa partecita y de todo el capítulo en general. Acá si miramos el capítulo 11 completico, nos vamos a dar cuenta que hay una estrecha relación en la oración y cómo después de esa misma base que está en Mateo, el Señor Jesús muestra unas cosas, hace unas narraciones muy especiales y ahí es donde podemos ver la manera como se debe orar. Acerca de la oración se ha escrito mucho, hay muchos libros muy buenos, muy interesantes. En la palabra de Dios encontramos el diseño, ejemplos desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero hoy vamos a enfocarnos es en la manera y no en el formato de la oración, sino en la manera como tú y yo debemos orar basados en ese mismo formato. De eso se trata lo que vamos a hacer en esta mañana. Para esto es necesario que consideremos los versos siguientes. Vamos por favor a Lucas capítulo 11, versos 5 al 10. Lucas capítulo 11, versículo número 5 al 10 dice: Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículos 5 al 10. Ahí es donde el Señor empieza a mostrarnos la manera. Ese es el énfasis del Señor. Tengamos presente que Lucas nos presenta al Señor Jesús como el verdadero hombre, como el modelo de hombre. Así que el Señor, Él mismo es el ejemplo para nosotros. Y aquí en el capítulo 11 vamos a mirar varias cosas que nosotros debemos aprovechar de Jesús como hombre. Ese Jesús que se ha impartido en nuestra vida en resurrección, como lo hemos estudiado en otras oportunidades. ¿Qué tiene que ver eso con la oración? Tiene que ver absolutamente todo, y esa es la riqueza que nos da este capítulo 11 del Evangelio de Lucas. La pregunta que hace el Señor aquí en el verso 5 es muy especial. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? ¿Quién de ustedes haría eso a medianoche? Bueno, de pronto acá en Occidente y ahorita en la modernidad no es tan dificultoso a medianoche hacer semejante solicitud, pero si nos trasladamos a esta época donde fue hecha esta narración, entonces las circunstancias sí son más impropias, más incómodas, porque digamos que desde las 6 ya las personas se están acostando, ya van a descansar y ya están acomodados para descansar prácticamente a esa hora, pero a la medianoche definitivamente ya están dormidos. Y dice acá que los hijos de él están dormidos. Por ahí leí que todos dormían en un mismo cuarto. Padres e hijos dormían en un mismo cuarto, no necesariamente que estuvieran apretujados, pero sí el mismo cuarto y posiblemente el mismo lecho, la misma cama. Así que era bastante incómodo levantarse a medianoche a buscar 3 panes para darle a un amigo. No era una hora para eso. Debían de esperar al otro día o simplemente aguantar la situación, pasar la pena con la visita, que la visita aguante hambre y no resolver la necesidad a medianoche. No, es muy incómodo. Y por más amigo que sea, es muy incómodo. Yo no sé si tú harías eso, te atreverías. Bueno, yo he molestado a algunos amigos con cosas y he tenido la dicha que me han ayudado mucho. Y tan bueno también poder servir en algo a otras personas. No importa la hora, de pronto ni la situación. Pero esa situación es incómoda.
Y cuando a ti te han pedido algo incómodo, no sabes cómo decir no. ¿Qué sucedió acá? Dice él que él se va a levantar, no tanto porque es el amigo, ay, mi amigo, ¿cómo no lo voy a hacer si es mi amigo? No tanto por ser amigo le va a dar esos 3 panes y todo lo demás que necesite, sino que dice que por la importunidad. Dice el versículo número 8, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. No solamente los 3 panes, todo lo que necesite. Bueno, ya me levanté, ya estoy acá, ya me desacomodé, ya me incomodé, ya incomodé a los demás, ya todo está hecho, así que necesita estos 3 panes. ¿Y qué más necesita? Aquí estoy a la orden. ¿En qué más le puedo ayudar? Todo lo que necesite. No por ser el amigo, escuche esto, sino por la molestia causada, por la incomodidad a la que lo sometió. Este es un principio muy importante, hermanos. Luego el Señor dice, retomando ese ejemplo que acaba de dar, dice, versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y la razón? Verso 10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que debemos hacer 3 cosas, debemos pedir, debemos buscar y debemos llamar. Esas 3 cosas hay que hacer. ¿Por qué? Porque dice el verso 10, todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que hay que hacer la diligencia. ¿Qué diligencia? La diligencia de pedir, la diligencia de buscar y la diligencia de llamar. Hay que hacerlo porque va a haber un beneficio. De pronto es incómodo, de pronto te va a dar pena molestar a la medianoche. Pero mire, si este hombre no pasa la pena, no se pone colorado un ratico, no hubiera podido atender a su otro amigo que ha venido de viaje y tiene hambre y él no tenía nada como atenderlo, cómo satisfacer esa necesidad. Se atrevió a hacerlo, así fuera como incómodo. Hay algunas cosas que nosotros tenemos como necesidades y a veces nos da como pena incomodar a Dios con eso. Qué pena con el Señor, yo con mis cositas, con mis bobadas, me aguanto mejor. No nos aguantemos nada. El Señor quiere que lo incomodemos. El Señor quiere incluso que seamos inoportunos, que lo importunemos, que lo incomodemos. No importa, hagámoslo. Él escucha nuestra oración. No importa que nos dé pena. Vamos delante del Señor y le decimos, Señor, nos da pena, pero mi situación es esta. Me da pena, pero otra vez tengo esta misma debilidad. Me da pena, pero otra vez cometí este mismo pecado. Me da pena, pero estoy necesitando esto. Me da pena, pero lo que sea se lo podemos decir. Sentimos esa pena, sentimos como ganas como no hacerlo. Mejor me aguanto. No nos aguantemos. El Señor mismo nos está animando. Conste que es la palabra de Él mismo nos está animando a fastidiarlo, a incomodarlo, a ser inoportunos con Él, pero no quedarnos con nuestra necesidad, no quedarnos con nuestra hambre, no quedarnos con nuestra debilidad, no quedarnos con la situación apremiante que tenemos. Expongamos todo delante de Dios. Ahora bien, no es estarle pidiendo cualquier cosa, porque insisto, como dije al principio, el mismo modelo del Padre Nuestro nos sirve de base. Con ese modelo que hemos visto ahí en Lucas capítulo 11, verso 1 al 4, con ese mismo modelo vamos nosotros a insistir. No nos dé pena insistir delante del Señor en oración. No nos dé pena decirle las cosas que necesitamos. Sí, le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo adoramos, lo exaltamos, reconocemos su grandeza. Le decimos que venga su reino, nos sometemos a su voluntad, pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos fortaleza para no caer en la tentación. Todo eso es como está el modelo, pero también le pedimos las cosas específicas que necesitamos. No nos dé pena, no nos dé pereza, no nos quedemos con la situación apremiante, no nos quedemos con la necesidad. El Señor nos está animando a que lo hagamos. El Señor dice en el verso 9, yo os digo, Él es el que está diciendo, pedid y se os dará. Esas 3 cosas, vamos a ver de qué se trata eso. Habla de pedir, habla de buscar
y habla de llamar. Son tres cosas y son distintas. Y quiero decirte, después de mirar este y otros pasajes, podemos llegar a una conclusión. Pedir, que es lo primero que dice allí en el versículo 9 y que también lo dice en el versículo número 10, pedir es esa oración general. Pedir es algo general. Señor, guarda mi familia, te pido que guardes toda mi familia. Eso es muy general, eso es una petición. Luego de pedir dice, buscad. Eso de buscar no es lo mismo que pedir. Buscar ya es un ruego, una súplica por algo específico. Entonces ya no voy a decir, bendice mi familia, sino que ya empiezo a decir, Señor, delante de ti presento a mi esposa, pido que Él reconforte su corazón, que la llene de paz, de alegría, que le des tranquilidad por esa situación que está pasando, quita sus preocupaciones, toma control de sus emociones, pido que la fortalezca física y espiritualmente, etcétera, etcétera. Y luego mis hijos, cada uno de mis hijos por nombre, de acuerdo a la necesidad. Así que ya no se trata de una oración general, se trata de una súplica particular, algo más particular. Lo primero entonces es pedir, que es algo general. Lo segundo es buscar, que es una súplica ya específica. Y luego dice, llamad y se os abrirá. Llamad es distinto a pedir y es distinto a buscar. Así que es distinto a una oración general y es distinto a una súplica particular. Llamar es algo más permanente, más persistente, más perseverante. Es algo de más espera. Es permanecer ahí delante de la puerta. Estoy llamando y espero. Uno no toca, a menos de que sea saboteando como hacíamos de niños, que tocamos las puertas y arrancamos a correr. Pero generalmente se toca y se espera. Se llama y se espera que nos abran la puerta. Así que llamar es algo que reúne la oración general, la súplica específica, pero ahora le pone espera, le pone perseverancia. Voy a orar eso el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Llevo 20 días orando. No voy a desmayar con esta misma petición. Obvio que todo tiene que ser guiado por Dios. Hemos dicho conforme a los primeros 4 versículos que Lucas nos muestra que es el mismo formatico de el Padre Nuestro. Esa es la base, pero entonces lo vamos a hacer a 3 niveles. Una oración general, una súplica particular y una perseverancia en la oración y en la súplica. Una perseverancia, una insistencia, hasta incomodar, hasta volvernos cansones con esa oración. A medianoche pidiendo 3 panes, pero ni siquiera porque es mi amigo, sino porque me está importunando tanto que voy a salir de eso para acostarme otra vez a dormir con mis hijos. Eso quiere el Señor que hagamos con Él, que seamos perseverantes en la oración, insistentes, constantes en la oración. Así que la manera de orar, nos está mostrando aquí este pasaje en Lucas capítulo 11, es de una manera constante, una manera perseverante. Tenemos que orar de manera perseverante, tenemos que orar constantemente. Miremos por favor unos ejemplos en otros apartes de la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 16. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11 dice: Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Mira que dice que hay que buscar al Señor y su poder para que nos venga, su poder para que nos levante, para que nos sane, para que nos prospere, para que nos libere, etcétera, etcétera. Pero luego dice, buscar su rostro continuamente. El énfasis para hacerlo continuo es buscar su rostro. Buscamos el rostro del Señor es por relación, por amistad, no por una necesidad.
Sí debemos buscarlo cuando tenemos necesidad. Ahí buscamos al Señor y su poder, pero lo buscamos a Él, al Señor. Cuando dice buscar su rostro se refiere a su persona, a su presencia. Lo buscamos continuamente. Es una relación continua que fortalecemos mediante la oración. Así que debemos orar de manera continua. Nos dice primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Miremos ahora Salmos 38, 15. Salmos 38, 15 dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Nosotros nos enfocamos en hacer la oración y confiamos que el Señor nos da la respuesta. Miremos también, por favor, en Salmos 88, verso 1. Salmos 88, verso 1. Dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Así que aprovechemos. El Señor nos está atendiendo continuamente 24 horas diarias. Entonces clamemos a Él de día, clamemos a Él de noche, así como el salmista. Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Estemos delante del Señor, clamemos delante del Señor continuamente. Miremos aquí mismo en el libro de Salmos, capítulo 116. Salmos 116, 2 dice: porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Es decir, toda la vida. No se nos debe pasar un día de nuestra vida sin presentarnos delante del Señor en oración. Hombre, yo no estoy diciendo hagan como yo, no. Es para todo, es para mí primeramente. Es un desperdicio un día que no estemos delante del Señor en oración. Todos los días, como dice el salmista aquí: porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El Señor ya inclinó su oído hacia ti, hacia mí, hacia su pueblo. Entonces aprovechemos para clamar a Él. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Todos los días, toda la vida clamemos al Señor. Esa es la actitud, esa es la manera. Es una oración que debe ser constante. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 1, verso 14. En Hechos capítulo 1, verso 14, encontramos: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Esto cuándo es? Esto es justo antes de Pentecostés, antes de que se cumpliera la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre toda carne. Los discípulos del Señor eran aproximadamente 120 que estaban esperando esa promesa. ¿Cómo la estaban esperando? Verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Ese es un ejemplo muy lindo. El Señor tiene muchas promesas. El Señor te ha dado muchas promesas. En la palabra encontramos muchas promesas para nosotros. Hemos visto que ya no son solamente promesas, sino que es un testamento, es un legado, ya es una herencia nuestra, porque el Señor ha dicho consumado es, ya lo hizo una realidad para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. El orar. No necesitamos hacer esa reclamación. Yo reclamo, yo acción. No. Sí, ya es de nosotros. Lo tomamos. ¿Y cómo lo tomamos? Porque oramos creyendo. Así que el Señor les había hecho a ellos una promesa, pero entonces ellos dijeron:
tenemos que orar, tenemos que estar unánimes en oración y ruego. Ellos no pensaron, bueno, ya tenemos la promesa, bueno, ya en cualquier momento viene y ya. Sí, en cualquier momento viene, pero para recibirla es necesario estar conectados al Señor. ¿Y cómo nos conectamos al Señor? En oración. Y ese es un asunto muy destacado acá en el Evangelio de Lucas. La oración es una conexión con Dios. Por eso lo tenemos que hacer de esta manera. ¿De qué manera? Una manera constante, una manera perseverante. Es muy fácil desconectarse de Dios. No digo que el Señor se va, porque Él siempre va a estar en nosotros. El Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros, pero nos podemos desconectar del Señor. Reciente, con unos amigos hablaba que cuando hay un desacuerdo, o cuando hay una pelea, una contienda, una situación incómoda en la pareja, no es que ya se separen, no es que ya haya el divorcio o que ya no se quieran. Ellos se aman, pero hay un problema. Se pierde la comunión, se pierde la conexión. Entonces, ¿qué es necesario? Volverse a conectar. Con el Señor nos pasa igual. Por un enojo nos podemos desconectar del Señor. Por una tentación nos podemos desconectar del Señor. Por una imagen, por una pelea, por una necesidad, por agotamiento físico nos podemos desconectar del Señor. Nos podemos desconectar del Señor de muchas maneras, pero hay una sola manera de conectarnos y es por la oración. Con la oración nos conectamos al Señor, por eso la manera de orar es una manera constante, una manera perseverante. Miremos por favor Romanos capítulo 12. Así que mientras que nos ubicamos en Romanos 12, quiero recordarte, si has recibido promesas, tienes que orar. La manera de esperar el cumplimiento de esas promesas que el Señor te ha hecho es conectados a Él en oración. Miremos en Romanos 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ese es el orden. Gozosos en la esperanza, número 1. Sufridos en la tribulación, número 2. Constantes en la oración, número 3. Se habla de gozo, luego se habla de sufrimiento. Y cuando se habla de oración, no tiene que ver ni el gozo ni el sufrimiento. La oración no necesariamente la estés disfrutando o no necesariamente la estés sufriendo. Qué bueno que la podamos gozar, siempre que la podamos disfrutar, qué bueno. Pero aunque no sea así, tenemos que ser constantes. Algo que no cambia es que la oración tiene que ser constante. Ahora, nosotros tenemos que estar gozosos en la esperanza porque el Señor nos ha prometido un futuro lleno de esperanza. Lo que nos espera a nosotros es la gloria. Así que debemos estar gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación quiere decir que somos guapos, nos quedamos para sufrir. Lo que sea, lo podemos sufrir porque estamos con el Señor. No tenemos que salir corriendo ante las situaciones. Pero en la oración debemos ser constantes. Si no somos constantes en la oración, seguramente que vamos a ser constantes en la tribulación y no vamos a tener gozo en la esperanza. Constantes en la oración. Esa es la manera de orar. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta palabra acerca de la oración la dice el apóstol Pablo justo después de presentar la armadura de Dios. Recuerden que ahí en Efesios 6 se habla de esa guerra espiritual que hace la iglesia. La iglesia del Señor, como soldado del Señor, enfrenta a Satanás y su ejército, pero se tiene que vestir de una armadura. Ahora bien, ¿cómo se viste de esa armadura? Solamente hay una manera. El verso 18 dice cómo se viste esa armadura. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No hay otra manera. No es diciendo que me pongo, no. La manera es, sí, uno puede decir me pongo, pero si no oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica, entonces no, simplemente es un decir, pero no nos estamos poniendo nada de la armadura. La manera de ponernos la armadura es orando en todo tiempo. Se ora en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en la alegría, en la adversidad, en la tristeza, en el enojo,
en la escasez, en la abundancia, siempre tenemos que orar en todo tiempo, de mañana, de noche, de mediodía, en todo tiempo, solos, acompañados, en todo tiempo tenemos que orar. Se ora con toda oración y súplica, y luego dice, velando en ello con toda perseverancia. Hay tres cosas, como las tres cosas que vimos ahora en Lucas capítulo 11, que hablamos de pedir, hablamos de buscar y también hablamos de llamar. Las tres cosas también están acá. Esa oración, con toda oración, es general, la súplica es particular y velando implica una perseverancia, una persistencia en la oración y en la súplica. Dice también en el Espíritu, así que no es de cualquier manera, sino que debe ser guiados por el Espíritu Santo. El órgano nuestro que tiene que intervenir en la oración es nuestro espíritu. En nuestro espíritu, que es donde vive el Espíritu de Dios, allí es donde se gesta la oración. Nuestro espíritu es el que tiene que guiar la oración. Tenemos que estar concentrados en el Señor. Lo primero que tenemos que hacer es adorarlo. Nos conectamos con Él y una vez conectados con Él, oramos en el Espíritu. Vamos ahora a Colosenses capítulo 4, verso 2. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que aquí hay un ingrediente muy bueno. Sí, tenemos que orar ¿de qué manera? Persistentemente, perseverantemente, pero entonces lo hacemos con acción de gracias. Siempre tiene que haber una gratitud en nuestro corazón por una razón muy sencilla. El Señor nos oye y el Señor contesta. Finalmente, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice, orad sin cesar. 3 palabras, corta oración, pero es el desafío más grande que la palabra de Dios nos deja en cuanto a la manera como debemos orar. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo debemos orar? Debemos orar sin cesar, sin parar. Debemos orar todo el tiempo. Debemos orar persistentemente. Esa es la manera como debemos orar. Muy importante tener en cuenta el modelo, el formato, a quién oramos, dirigidos por quién. Oramos al Padre, dirigidos por el Espíritu Santo. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Sí, está muy bien eso, pero tenemos que hacerlo ¿de qué manera? Perseverantemente, constantemente. Oremos para terminar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este recurso tan poderoso como es la oración. Gracias porque enseñaste a tus discípulos a orar. Gracias porque tú los inspiraste, porque ellos te vieron orando. Ayúdenos a inspirar a otros que nos vean orando. No enseñando sobre la oración, sino que nos vean orando. Así tú los inquietaste a ellos, Señor, y ellos aprendieron a orar. Gracias porque nos das ejemplo. Ayúdenos a darle ejemplo a nuestros discípulos, a todos nuestros hermanos, a la familia, que nos vean orando. Señor, ayúdenos a orar. Ayúdenos por tu Espíritu Santo, Señor, a ser perseverantes en la oración. Ayúdenos a retomar esos motivos de oración que hemos dejado. Hemos dejado de orar por algunas cosas, por algunos sueños, por algunas metas, por algunas personas, por algunas situaciones. Pues vamos a retomar, y más ahora en este noviembre, que es mes de la oración, vamos a retomar la oración que hemos abandonado. Gracias, Señor, porque eres el Dios de la otra oportunidad. Estamos delante de ti, te damos toda gloria, toda honra y todo honor a ti por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.